Muy buenos días. Buenos días a la audiencia que tenemos a través de las redes, especialmente a nuestro pastor Carlos, Janet, que seguramente están conectaditos a esta hora. Un abrazo y un saludo especial a nuestro hermano y también a todos los que están en estos días sufriendo de alguna forma la realidad de la enfermedad o la realidad de estar cerca de seres queridos y que no podemos por diversas razones. Hoy celebrando el Día del Padre, curioso, ironías de la vida, a quien no ha tenido el privilegio de ser papá, el Señor le pone a dar una predicación en el Día del Padre. Entonces, aunque el texto no lo cambiamos y era el texto que correspondía en el día de hoy, tiene algunas connotaciones que nos hacen pensar en el papá como un guía. Un papá que debe andar con los ojos bien abiertos en esta época de tantas crisis con los hijos que escuchamos a diario, tantas situaciones. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Lucas 6:37. Lucas 6:37 hasta el verso 45. Un texto lleno de imágenes, como nos gusta muchas veces a nosotros, un texto que nos hace pensar en tantas cosas. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Señor, que tu favor, tu presencia esté en la aplicación de este texto a la vida. Al final de cuentas, cuando leemos la palabra, no podemos hacernos el de la vista gorda que no quiere escuchar, sino al contrario, queremos estar atentos y ser, como dijo nuestro hermano Juan José, ser auditorio a tu palabra. Por eso pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos años estaba en un retiro con mi esposa en Bogotá y me llamó la atención. El lugar de retiro contenía en varios lugares carteles muy bien hechos, algunas pinturas y algunos mensajes alusivos. Y en esos días estaba dictando una materia en una institución teológica que se relacionaba con la administración eclesiástica. Y entonces me llamó la atención una de las frases de un cuadro y una frase alusiva que decía: se requiere de los administradores que obren como lo haría un buen padre de familia. Y esa frase a mí me ha acompañado porque se requiere de los administradores o de los servidores que sirvan como buenos papás
Y cuando, bueno, uno se pone a pensar en los papás, uno piensa de todo, ¿no? El papá regañón, el papá que exige, el papá que está ahí. Pero también uno piensa en el papá que es cariñoso, que es tierno, que nos educa, nos corrige, que nos aconseja, pero que sobre todas las cosas nos guía. Y esa frase me acompañó buena parte de esa etapa en el curso, pero también cuando pienso en un servicio como tal, hágalo de buena gana, hágalo con cariño. Eso es lo que uno espera de un papá. Hace unos días hablando con el sobrino de mi esposa, él no tuvo papá, bueno, papá lo tuvo, pero un papá que se fue muy temprano de la casa. Y él me decía, hablando ahí de los hijos, estaban los hijos de visita, y me dice, yo cuando tuve a mi hijo, a mi primer hijo, me lo dieron, ahí en el hospital me lo dieron, y yo le dije, Señor, ¿cómo se come esto? ¿Qué es ser un buen papá? Tío, yo honestamente me corrió un frío en mi corazón, en mi mente, y le dije, Señor, yo no sé lo que es ser un buen papá, porque yo no he tenido buen papá. Y quizás muchos de ustedes están en esa disyuntiva en este día. ¿Y qué es ser un buen papá? Y muchos se excusan y dicen, bueno, como yo no tuve buen papá, bueno, yo hago lo que puedo y ya. Pero el cristiano no puede hacer eso. El cristiano es llamado a hacer algo diferente en la sociedad. Y por eso este texto nos anima a repensar algunas cosas en las relaciones con los hijos, pero en las relaciones entre hermanos. El domingo anterior, Juan José nos animaba a pensar en la relación tan difícil que tiene un cristiano con las personas que no ama o con las personas que son difíciles, que muchas veces están en la familia o están en el entorno de la familia. Hacer algo más es tarea de un creyente y tarea de un discípulo de Jesucristo. Pero aquí el texto nos introduce en las relaciones entre hermanos, en las relaciones en casa, en las relaciones en la comunidad. ¿Cómo ser un buen creyente en las relaciones en la sociedad? ¿Y qué es lo que nos enseña en la tarea de ser buenos padres o buenos mayordomos o buenos administradores en la vida? Es que por sobre todas las cosas nos dejemos guiar. Y ese es como el resumen que encontré. Un guía que se deja guiar por otro guía mayor que es Jesucristo. Y aquí hay 3 escenarios de crecimiento que están muy relacionados unos con otros. Por un lado es en el lenguaje, tan desafiante para nosotros, en el área de lo que uno enseña, en el discipulado, y finalmente en lo que hay dentro, en el corazón. Todo está muy entretejido y muy relacionado y no está tan separadito como lo presenté en este momento. En los versos 37 al 38, el llamado de atención del Señor es a parar y a detenerse a pensar, ¿cómo es que yo hablo? ¿Cómo es que yo me relaciono con otros? ¿Y cómo es que yo enfrento y digo las cosas en mi casa y en los escenarios que el Señor me ha dado? Noten que empieza con 2 no juzguen y no se les juzgará, dice, y no condenen. Dos ideas que están muy en relación y que nos anima a pensar en lo que uno está hablando. No juzguen no tiene la connotación de que no hagan aseveraciones o observaciones críticas. Creo que muchas de las cosas que nosotros a veces nos detenemos es hacer observaciones de comportamiento en la relación, obviamente, de los hijos, pero también en las relaciones unos con otros. Uno se detiene a hacer, siempre está con un aspecto de la crítica, ¿no? Y el Señor dice, no juzguen en el sentido de no condenen, no se pongan en la posición de un juez impartiendo sentencia.
Yo no sé si te ha pasado en los últimos días de sentarte o en los lugares donde estás y sentirte que eres más que el otro. Y sentirte que hablas, que lo que tú dices es más importante de lo que tú escuchas y recibes. Entonces, ese es el desafío que nos está aquí dando Jesús. Parece que la realidad de Jesús es una realidad que estaba viendo de mucho juicio. Noten lo que dice en Lucas 5:30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En otro pasaje, ahí mismo, en los 3 versos siguientes, en Lucas 5:33, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Y después, más adelante, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? A eso se está refiriendo Jesús, a ese escenario de una crítica despiadada que no tiene ningún sabor de construir algo bueno en las personas. Es una manera de hablar que no busca entender al otro, sino descalificarlo, hundirlo. Y Jesús experimentó eso. Y en este sermón, que es el sermón del llano, no es el sermón del monte de Mateo, pero muy parecido en algunas cosas, pero es un sermón del llano porque están en una llanura, Jesús está tratando de hablar con un corazón de papá. Sean papás en el sentido de entender qué es lo que hay detrás de lo que ustedes están diciendo a los hijos. Es un asunto de la comunicación, pero es un asunto de una advertencia muy grande porque les dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No es como les dije, una prohibición a la justicia como tal o a los estrados judiciales, no está hablando de eso, pero sí, y ni tampoco a suspender nuestras facultades críticas, pero sí a pensar en qué aspectos de mi comunicación contiene algo de censura. Escucha. Escucha antes de hablar. En el día de ayer tuve una situación con una persona y yo le decía, no te sentiste escuchado por esa persona, ¿no? Y esta persona, bueno, no es cristiano y reaccionó así muy violentamente con la persona porque él tenía razón, le estaban haciendo un reclamo injusto, pero reaccionó muy mal. Y muchas veces en nuestras realidades cotidianas, por diversas situaciones, reaccionamos muy en la carne, muy como esta persona que reaccionó terriblemente mal en respuesta a una crítica que le estaba haciendo otro sin mucho amor. Entonces, el desafío es escuchar, no censurar. Romanos 2:12 nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera seas que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, este es el primer llamado que hace el Señor. Y enseguida conecta con ¿qué? En la relación. Conecta con 2 asuntos que parece que vienen de la mano. Cuando tú juzgas, evidentemente vas a recibir una reacción muy fuerte de la otra persona. Cuando tú juzgas con un sentido de censurar al otro y de no tener la comunicación, es evidente que se va a generar un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor aquí? Pues, perdona. Si te está yendo mal aquí, perdona. Saca aquello que está mal en ti y perdona. Y trabaja la relación. Dice, perdona y das, y den, y se les dará. Y se les echará en un regazo, una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Es decir, si te equivocas en esto de la observación al otro y se te va la mano en decir, bueno, perdona.
Si otro te trató mal, perdona. Este es el escenario. El Señor no está hablando a personas perfectas. Está hablando a personas con muchas necesidades como nosotros. En un ambiente de juicio como era el mundo antiguo y el mundo de los fariseos especialmente, tan reglamentado, con tantas reglas, pues perdona. Perdona si has ofendido. Y trabaja la relación, porque dice, el perdón tiene más futuro que la condena y el juicio y la crítica destructiva. Es una apelación a una generosidad desbordante en las relaciones. Y la razón lo recordaba el domingo pasado Juan José, en el verso 35, somos hijos de un Padre de misericordia. Esa misericordia que ha actuado en mí, actúa para alguien que me ofende injustamente. Por tanto, debo perdonar. Y porque ese es el Evangelio. Yo he estado en muchos retiros y en los retiros nos ponemos muy sensibles, o en los momentos donde está la palabra, el Señor nos habla. Y yo recuerdo alguna vez a escuchar a un pastor, no de esta comunidad, pero escuchar a un pastor, yo debo pedirle perdón a fulanita de un hecho que había pasado hacía 20 años atrás. Y yo le pregunté, ¿pero todavía estás con eso? Al día de hoy no lo ha hecho. Ese debía pedirle perdón. Es como un asunto emocional en las relaciones que sí, lo debo hacer, ¿no? Pero no lo hago. Y es por eso que necesitamos que el Señor nos guíe a apelar a esa generosidad desbordante y rebosante en nuestro corazón para acercarme al otro y pedir perdón o perdonar. En segundo lugar, es el escenario del lenguaje, no es solo el escenario del lenguaje de la lengua, pero sí es el escenario donde yo enseño a alguien. En los versos 39 al 42 hay una parábola, una imagen muy fuerte. En el anterior estaba la imagen del juez, de que uno se para como juez. Aquí es la parábola de un ciego guiando a otro ciego. Entonces el Señor nos pone a pensar, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel del maestro. Es en ese escenario de las relaciones en la casa, en la iglesia y en otros lugares donde yo estoy enseñando a alguien y donde yo estoy siendo guía. Una de las cosas que uno les reclama a veces a los papás es, papá, ¿por qué tú no me enseñaste a hacer tal cosa? O cuando el papá no ha estado en la casa o cuando el papá se fue, ya es muy tarde. Pero es bueno que en las comunidades surgen los papás. Y de hecho, cuando uno investiga un poco en el lenguaje de Pablo y en los lenguajes de muchos de los apóstoles, el caso de Juan, también habla de hijitos a los discípulos. Entonces, en las relaciones, en las comunidades, hay un aspecto de paternidad. Somos guías unos de otros. Entonces, la función de un papá y la función de un maestro o la función de una persona que enseña a otro, que guía a otro, es justamente ayudarle a ver. Ayudarle a ver. Mi hijo, usted se está metiendo en un terreno muy delicado y muy complicado y le va a traer estas consecuencias. Ese es el ayudarle a ver. En las comunidades cristianas, las personas ya más adultas, necesitamos acercarnos a los jóvenes y tener esa libertad
de decirle, mira, yo cuando joven hice eso y mira las consecuencias, no lo hagas. Advertir, porque nosotros ya venimos, tú vienes, no, pero déjame experimentar, déjame hacer lo que usted hizo, quizás a mí sí me va bien. Y esa es como la tarea del maestro, del papá, que enseña al hijo y que abre los ojos y que le dice, mira, yo quiero enseñarte esto porque quiero advertirte de que no te metas por ahí, donde ya muchos nos hemos metido y nos hemos equivocado. Pero es la función de hablar y de comunicar, de hacernos ver lo que a primera vista parece que no está claro y no se ve bien. Esta tarea no es fácil. Me hace acordar la tarea de Felipe con el eunuco. El eunuco estaba tratando de entender algo de lo que estaba leyendo y se le acerca a Felipe y le hace la pregunta más obvia que veo en el Nuevo Testamento, que es, ¿entiendes lo que lees? Obviamente que no entendía nada. No creo que era un asunto del lenguaje, porque por lo general los eunucos eran hombres muy preparados, pero era un asunto de que no entendía, no comprendía y necesitaba que alguien le ayudara a entender. Y entonces el eunuco le responde con otra pregunta muy evidente: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explica? ¿Quién me explique? Entonces, esa es como la tarea de explicarnos, de ayudarnos a entender, de señalar nuestras incompetencias y de aquellas cosas que necesitamos trabajar en la vida. Entonces nosotros necesitamos no solo hacer entender el texto bíblico, como lo hace un maestro o como lo haría un papá, sino que también hay asuntos de la aplicación del texto bíblico y de las advertencias que hay en la palabra de Dios para que los hijos puedan entender, para que puedan poseer una vista mejor y una vista más clara. Ahora, uno es subjetivo en esto de hacer entender. Normalmente uno siempre tiene un lado como ciego, un lado que no ve bien las cosas. Hace unos años tuve un accidente, un muchacho en una moto me chocó, al lado donde está el copiloto, gracias a Dios venía solo. ¿Y qué es lo que pasa cuando baja alguien de un accidente? Todo el mundo tiene la razón. Entonces, yo me bajé y usted me estaba ahí todo maltrecho, el muchacho, usted me chocó, usted venía rápido. No, pero dice el de la moto, lo que pasó fue que la muchacha, la peatón, estaba cruzando y cruzó mal y yo no la vi y me la choqué. Por desviarme de ella, me lo choqué a usted. Y la chica de la peatón dice, no, este chico venía muy rápido. Fuimos al juez, porque no nos pudimos de acuerdo, fuimos al juez. ¿Y el juez qué dictaminó? Nadie tiene la razón. Aquí no hay culpables. Pero la vida no es así. Nosotros necesitamos que nos abran los ojos y nos digan, usted tiene la culpa, mijo. Usted se metió en ese problema. La vida no es solo como un accidente donde todos quieren tener razón. No, hay un problema y hay un asunto de verdad en esto. Entonces, necesitamos que nos hagan entender. Y entonces viene la otra explicación y el otro escenario, la otra ilustración, donde dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano y en el ojo y no le das importancia a semejante viga que tienes acá? Es hasta chistoso, ¿no? Porque uno está tratando es como la viga acá, ¿no? No sé qué tan ancha sea la viga, vamos a suponer que es una viga así, pequeñita. Y uno está como tratando de sacarle la astillita al otro y no ve la viga que tiene delante. Entonces, necesitamos papás, necesitamos maestros, necesitamos personas que ayuden
a los hijos hacerle entender las vigas que tienen delante, para ayudarles a sacar, en primer lugar, la astilla del ojo, porque si no, vamos a terminar siendo hipócritas. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. De nuevo, la tarea es de la autoevaluación y decirnos, de examinarnos a nosotros mismos, cuáles son esas vigas que no nos dejan crecer en la vida cristiana y que nos lleva muchas veces a cometer errores. Esa misma actitud de examen es la que plantea el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la primera, en el capítulo 11, 31, la recomendación de Pablo al tomar la cena, que es tomar y comer la cena discerniendo, evaluando, examinando el corazón. Hemos de tener tiempo para esto, para que nos ayude el Señor a ver esas vigas que nos están impidiendo tener buenas relaciones con las personas, especialmente con los hijos. Así que no debemos actuar como jueces, volviéndonos severos, condenatorios, censuradores. Tampoco debemos ser hipócritas, culpando a otros mientras nos excusamos nosotros en nuestro trato con los hermanos, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, que nos ayuda a corregir en nuestras relaciones la vida y las evaluaciones que debemos hacer unos con otros. Finalmente, termina casi con lo mismo, pero termina con otra imagen que es la imagen del árbol. Y la imagen del árbol nos ayuda a pensar en qué hay en nuestro corazón, en nuestro tesoro y en lo que atesoramos. Él se pone delante dos árboles, un árbol que da fruto y un árbol que no da fruto, o que da el fruto indebido, y hace la comparación. Dice, no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de la abundancia en el corazón habla la boca. En Lucas, más adelante en Lucas 11, 39, también nos resuena algo de este texto y algo del corazón, porque dice en Lucas 11, 39 lo siguiente. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. La idea es que trabajar, mirar lo que hay dentro del corazón. El carácter, un asunto de la identidad, es lo que nos propone aquí el escritor Lucas en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Llanura, como habíamos dicho. Así que nos trabaja que de la abundancia del corazón habla la boca. Y retoma lo del principio, porque lo que surge de la boca viene de lo que hay de depósito en el corazón. De manera que nos regresa a los primeros versos, los primeros versículos de la condena. Si tu corazón tiene una crítica constante, tienes que revisar si tu lenguaje tiene una crítica constante, tienes que revisar lo que hay dentro del corazón. Quizás resentimiento, quizás maltrato,
quizás situaciones de fracaso en la vida, no sabemos. Pero el texto nos anima a pensar que quien trabaja la profundidad de las situaciones del corazón y de la vida es el Señor Jesucristo. Y nos apela a una necesidad que tenemos de acercarnos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos guía con ternura y con sabiduría y empieza a trabajar nuestros fracasos y nuestros errores como padres, como maestros, como pastores, como discípulos de Él. Nuestro fruto va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón y nuestra identidad. Y tarde o temprano se va a notar. Y tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuenta. Por tanto, necesitamos ser sinceros y atender el consejo del Señor. Hace unos días yo he estado orando intensamente por mi hermano. Mi hermano no es cristiano, aunque él dice algunas cosas de creyente a veces, pero él no es cristiano. Y yo he orado por mi hermano. Mi hermano es un buen papá, un buen ejemplo, un buen hijo. Y yo he orado por él para que su entorno le hable de Jesucristo y su entorno le testifique. Pues yo pensaba en su entorno de trabajo, laboral, sus amigos de la universidad, que alguno se convierta y le testifique a mi hermano, pero no. Quien le está testificando a mi hermano es un herrero. Y mi hermano me dice, mira lo que él habla. Y me manda una predicación del herrero. Y me dice, yo le digo que sí a todo. Yo lo escucho. Porque sé que tarde o temprano él me hace descuento. Porque es buena gente. Lo que descubro, que detrás de ese herrero hay un discípulo de Jesús, hay un papá que ha usado su profesión y su vocación para, número uno, hablar de Jesús, pero número dos, atraer a esas personas por su buen trabajo, por su vocación. Es curioso, con toda la cantaleta que recibe de este hombre, mi hermano regresa a darle trabajo porque sabe que es un buen trabajador. Y lo cantaletea, le manda mensajes, incluso me manda los mensajes que él le manda. Un buen hombre, pero sobre todo un papá que es un buen discípulo de Jesucristo, que testifica con sus labios, pero con su vida y su trabajo, que es un seguidor de Jesucristo. Por eso, hermanos, al terminar con este sermón y al terminar con esta ilustración familiar, me gustaría que pensáramos en tres cosas. Primero, un momento sincero de evaluación a los papás y a las mamás. A las mamás papás que ocupan el lugar de papás, a testificar y a revisar qué es lo que sale de tu comunicación como papá o como mamá papá. Porque lo que sale aquí viene de aquí. Momento donde el Señor nos pide evaluar, nos pide trabajar. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan revisión? En tus palabras, lo que hay en el corazón. En segundo lugar,
Este texto, en lo personal, me desafió a ser un discipulador de aquellos que necesitan una guía, a los que no han tenido papás o a los que en su infancia no han recibido el afecto y el amor de papá. Y quizás hoy aquí hombres que están en esta mañana o los que están ahí en la audiencia a través de la red, el desafío sea ese también, de discipular a otros con un corazón paternal, a quienes no han sido o no han tenido la oportunidad de haber sido guiados en la vida. Un desafío a ser guías de otros. Pero también un desafío a todos nosotros a ser árboles, como árboles que dan mucho fruto en el carácter y en la identidad. Hermanos, el desafío en esta mañana, desde este texto, es hacer guías de otros, ayudar a otros a tener los ojos bien abiertos para aprender del guía de todos, nuestro Señor Jesucristo. Ese, entiendo yo, es el desafío de esta mañana para todos aquí, pero especialmente para los papás. Vamos a orar. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Necesitados de tu guía. Necesitados de expresiones de afecto, de ternura. Necesitamos que nuestro lenguaje sea un lenguaje que edifica, que construye, no que descalifica y censura. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón por las veces que en estos días y en estas semanas, en vez de edificar la vida de otro, la descalificamos con nuestras palabras. Y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que podamos tener un banco emocional en el hogar para edificar la vida de nuestros hijos, la vida de quienes están a nuestro alrededor, los cónyuges, la vida de los sobrinos. Traemos, Señor, nuestro corazón delante de ti, para que los sanes de experiencias difíciles que quizás hemos tenido en el pasado, experiencias de dolor, y que de nuestro corazón fluya algo bueno, fruto bueno. Yo no sé, Señor, qué fruto quieres trabajar en esta semana en el área del carácter y en el lenguaje en la vida de mis hermanos. Sí sé lo que quieres hacer conmigo, pero pido, Señor, que des agenda y agenda abundante para trabajar las relaciones y construir nuevos horizontes y nuevos desafíos de fe en la vida de mis hermanos. Ante todo, Señor, la bendición tuya como Padre para estos padres que están aquí presentes, para los padres que están ahí en la audiencia. Tú les bendigas. También aquellos que hoy no tenemos a nuestros padres aquí, a los que se han ido a la tua eternidad, consolación abundante para ellos en esta mañana, y disfrute de la consolación tuya, Señor, como Padre Celestial, el Dios de toda consolación que nos anima y fortalece, que nos proyecta al futuro y nos da ánimo a construir nuevas relaciones.
Yo te pido, Señor, tu bendición especial para ellos. Gracias, Señor. Gracias. Amén.